Bien, buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días Constanza, Dylan, Fabiana, Joaquín, Muñoz, Joaquín Varas, Juanita, Rodrigo, buenos días, Samuel, Simón, Vicente, Brittany, buenos días y Martín. Bien, les doy a todos la bienvenida a esta clase y buenos días. Bien, aquí llegaron dos más. Muy buena asistencia al octavo. Ahí vienen dos más. Bien. Ok. A continuación, entonces, como es habitual, el objetivo. Ya, ahí está el objetivo, chicos. Conocer técnicas de comprensión lectora para construir el sentido de la lectura. ¿Ya? Ese es el objetivo, ¿cierto? Voy a copiarlo y lo voy a pegar en el chat, como siempre, para que lo vean de ahí también. Ya, ahí está en el chat. Ya, jóvenes, vamos a ir entonces a analizar la siguiente actividad. ¿Dónde está? Aquí está ya, el libro. Bien. Antes de ir a esta parte de la actividad que tenemos que hacer, vamos a... ya. Recuerden, chicos, de que la tarea, bueno, las preguntas que surgieron relacionadas con el abogado, ya, recuerden que esas preguntas las tienen que responder. Bueno, ya hayamos respondido algunas preguntas, ya que las analizamos, ¿cierto? Que eran varias preguntas que aparecían al costado del texto. Así que ustedes ya saben de qué se trata la historia. Entonces la idea es que ahora, ¿cierto?, vayan desarrollando las actividades. Bueno, las actividades de las cuales yo les indiqué. Bien, vamos a ir ahora a una parte del libro donde dice acá, ya, estrategias de lectura. ¿Ya? Para leer, para tener una buena comprensión, es necesario tener una estrategia de lectura que es bastante necesaria, ¿ya? Para poder, obviamente, comprender lo que leemos, ¿sí? Porque a veces uno lee, pero no comprende lo que lee, o simplemente no sabe lo que lee. ¿Mm? Bien, aquí vemos algunas, por así decirlo, monitoreo o técnicas, ¿cierto? Es como una forma de conducir nuestras acciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones de una lectura? Es antes de la lectura, ¿cierto? Antes de la lectura, ¿cierto? Durante y después de la lectura. Y eso facilita la comprensión de un texto y construir su sentido, porque hay que buscarle sentido a la lectura, ¿ya? Por ejemplo, el texto del abogado, si ustedes se dieron cuenta, nosotros analizamos cada pasaje y tratando de buscar un poquito la razón o el sentido del texto, ¿cierto? Y el sentido del texto del abogado era de que un señor, ¿cierto?, quería el vagabundo, quería ganarse el dinero, poniendo a una persona, arriesgando a una persona, creo que, no, arriesgándose él, ¿cierto? Y también cobrando dinero las personas que pasaban por el lugar. ¿Mm? Obviamente que ahí el diálogo surge con un escritor y el escritor lo encontraba absurdo, la idea esta de ganarse la vida de esta manera, ¿ya? Pero ya de alguna manera nosotros ya sabemos cómo se construyó el sentido del texto, ¿ya? Es necesario ir revisando por estrofas o por pasajes o por capítulos, ¿ya? También es importante revisar bien qué nos dicen los capítulos, qué nos dice el libro, qué nos trata de enseñar o qué nos trata de transmitir, ¿ya? De alguna manera. Cuando nosotros leemos una fábula, ustedes saben que las fábulas son historias fantásticas, ¿cierto?, donde los animales hablan, donde se comunican con los humanos, ¿ya? Cuando yo construyo el sentido del texto es cuando encuentro la moraleja en esa fábula. Ya cuando sale la moraleja, de acuerdo a la moraleja, se explica qué es lo que quiere decir el texto,
ya también ahí encontramos lo que le llaman el sentido, ¿ya? Bien, en esta imagen, ¿cierto? En la pantalla que ustedes están viendo, dice estrategias de lectura, ¿cierto? Bueno, hay varias estrategias de lectura. Vamos a verlas acá. Dice así: antes de leer, ¿cierto? Piensas que sabes sobre el texto. Piensa qué sabes sobre el texto. Después dice, ¿qué has aprendido de los cuentos? Ya, también puedo aprender de una novela, puedo aprender también de una fábula, ¿cierto? ¿Qué conoces del autor? Ya, y ahí obviamente parte la biografía del autor. Después dice, ¿de qué podría tratar esta historia? A partir de esto, adelanta algunas ideas. ¿Ya? Bueno, la idea es que antes de leer, como dice ahí claramente, uno tiene que construir la idea desde el texto, ¿ya? O desde lo que está dicho, ¿m? O desde lo que está impreso más que nada en un libro, ¿cierto? O en un texto, ¿ya? Entonces, de alguna manera también podemos hablar de qué se trata la historia, también podemos sacar como unas pequeñas conclusiones y podemos adelantar, por cierto, algunas ideas importantes, ¿cierto? O esenciales de la lectura. Bien, define tu propósito, ¿cierto? Revisa el que se propone al inicio de la página siguiente y agrega otro, por ejemplo, entretenerte, reflexionar sobre la pregunta de la unidad u otro. ¿Ya? Bueno, ahí hay un propósito, ¿cierto? Hay que definir el propósito, ¿ya? En realidad, en relación a lo que se propone al inicio de la página, ¿ya? Bien, durante la lectura, aquí contrasta lo que pensaste antes de leer, ¿ya? O sea, de alguna manera aquí nosotros vamos como juntando lo que ya tratamos de definir qué podría tratar esta historia, ¿cierto? Nosotros ya tratamos de definir de lo que podría tratar la historia. Entonces dice así, contrasta lo que pensaste antes de leer. ¿De qué creíste que iba a tratar? ¿Cierto? Entonces, a lo mejor uno puede que la achunte a lo que va a leer. Puede que uno dice, ah, ya viste que no está tan equivocado, de eso se trataba el libro, ¿viste? Ya, o también puede que uno se equivoque, uno sepa bien de qué se trata la historia, ¿ya? Dice, ¿dónde imaginaste que se ambientaría? ¿Dónde se ambienta? También hay que imaginarse donde se puede inventar una historia así, ¿cierto? Por ejemplo, un cuento donde el cuento se relate en África, uno se imagina al tiro, ¿cierto? El lugar africano, ¿cierto? La selva, los animales, de alguna manera uno al tiro se le viene a la memoria eso, ¿ya? ¿Dónde se ambienta? También es importante saberlo. Después dice, resuelve las dudas del vocabulario. Ya, eso es súper importante, ¿cierto? Todas las palabras desconocidas es importante hacer un vocabulario de las palabras que uno no conoce y luego ver su significado, ¿ya? Eso es súper importante también, porque ayuda también a la comprensión. Después dice, detén la lectura cada rato, perdón, detén la lectura cada tanto y recapitula lo leído. Después dice, elabora hipótesis y corroborarás, perdón, o refútalas, ¿ya? Y ahí hay que, cierto, de alguna manera, según el estudio o según lo que nosotros tratemos de interpretar, ¿cierto? Podemos elaborar hipótesis, ya corroborarlas o refutarlas. Y después de leer ya la parte final de la lectura, ¿cierto? Determina el tema, identifica los elementos centrales. Puedes completar un mapa de la historia o escribir un resumen, ¿ya? Bueno, ahí de alguna manera llegamos a la reflexión, ¿cierto? En relación a lo que acabamos de leer. Entonces, ahí nosotros podemos definirlo, ¿cierto? A través de un mapa conceptual o también escribir un resumen en relación a la historia, que tomando en cuenta obviamente los personajes, tomando en cuenta también las situaciones. Después dice, destaca detalles que se parezcan, perdón, destaca detalles que te parezcan interesantes para interpretar el texto. Y por último dice, plantea interrogantes y compártelas con tu curso. Ya también planteando interrogantes, haciéndose preguntas, ya
también uno comprende mejor los textos, trata de sacar como más conclusiones, ¿cierto? Y también si uno lo habla y uno lo comenta y cuenta un poco de la historia del libro, también uno más se refuerza el aprendizaje porque así hemos aprendido lo que dice el texto. Ya sabemos de qué se trata el texto. Por ejemplo, si yo voy a leer un libro, ya eh, ese libro obviamente que no lo leí solamente yo, entonces hay otras personas que también lo han leído. Entonces yo al compartir esa lectura o al compartir mi experiencia, ¿cierto? De acuerdo a ese libro, muchas personas, o sea, muchos de los que van a estar presentes, ¿cierto? Se van a dar cuenta o van a coincidir de lo que yo digo en relación a la historia. ¿Cierto? Muchos van a decir, ah, sí, 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 ah, claro, sí, pues no, esa parte es súper buena, no, esa parte es súper triste, ¿cierto? Supongamos, ¿ya? Entonces, todos de alguna manera coinciden en la historia, ¿ya? Bien, estos son, chiquillos, necesito que por favor en su cuaderno copien esto, ¿ya? En su cuaderno copien esto. Entonces, como título van a poner estrategia de lectura y van a copiar esto, todos los puntos, antes de leer, durante la lectura y después de leer, ¿ya? Lo tienen que anotar. Entonces, lo van a anotar y lo van a presentar en el portafolio, ¿ya? Lo tienen que presentar en el portafolio estos momentos de lectura, que son 3. ¿Ya? Ahí están puestos, ¿cierto? Tienen que hacer esto. Si quieren, lo pueden hacer como mapa conceptual, si quieren lo copian tal cual como está allí en el libro, en este momento, con pelotitas, ¿cierto? Ahí ustedes vean cómo le quede más cómodo y más bonito. Pero la idea es que lo tienen que hacer, ¿ya? Entonces, título, ponen estrategia de lectura y luego van poniendo todos los puntos, ¿cierto? Antes de leer, durante y después de leer. Bien. A continuación, vamos a ir a otra historia, que es esta historia que se llama La propina. ¿Ya? Es una historia más o menos larguita. A ver hasta dónde, hasta ahí llega. De la bien, termina la 151, pero parte en la página. eh, Aquí está, 146, ¿ya? Bien, es una historia de Baldomero Lillo, ¿ya? Y es un cuento de Baldomero Lillo. ¿Y quién fue Baldomero Lillo? ¿Quién fue Baldomero Lillo? Aquí está, sobre el autor, ¿cierto? Baldomero Lillo, bueno, vivió entre el año 1867 y 1923. Dice, es considerado el padre del realismo social chileno. En sus obras presentó la cruel e injusta vida de los mineros de Lota, ciudad del sur de Chile donde nació y creció. Ahí conoció las pésimas condiciones laborales de los mineros del carbón y se inspiró para escribir sus primeros cuentos reunidos en el libro Subterra. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, el famoso libro Subterra de Baldomero Lillo, el cual cuenta la historia, ¿cierto?, y lo cruel que era trabajar en el carbón, ya pensando en los mineros de Lota. Lota, por si acaso, es un lugar relativamente cerca de Concepción, ya al sur de Chile. Allí queda Lota, ¿ya? Y ahí donde obviamente se recoge el carbón, se procesa, ¿cierto? Y luego se vende, ¿ya? Obviamente que en ese tiempo los mineros eran mal pagados, era un maltrato que tenían, ¿cierto? Los mineros en esa época, ¿ya? Fueron tiempos bastante duros, ¿sí? Eh, y por eso es que él hace esta obra relacionada con los mineros del carbón, que se llama Libro Subterra. Hay una película también, hay una película que aparece sobre estos personajes y todo lo demás, una película chilena. Y dice abajo, ¿cierto? Abajo de su foto dice, en sus trabajos posteriores escribió sobre los campamentos, los trabajadores marítimos y las costumbres populares. En esta última vertiente se encuentra La propina, relato de corte crítico y humorístico incluido en la antología Relatos Populares, ¿ya? ¿Ok?
Entonces, aquí, de alguna manera, cuentan las costumbres populares dentro de este texto, llamado la propina. Bien, vamos a leer entonces y vamos a compartir la lectura. Bien, voy a leer hasta aquí y voy a pedir, ¿cierto?, que otra persona siga leyendo. ¿Ya? Chiquillos, no se olviden, por favor, ojo con esto. Tienen que, vuelvo a repetir, disculpa que sea majadero, pero tienen que hacer este mapa conceptual, ¿ya? Y recuerden poner estrategia de lectura y luego colocar los 3 puntos, o sea, los 3 puntos con los detalles de cada uno, ¿cierto? ¿Qué significa cada paso? Bien, vamos a ir entonces al texto La propina. Dice así: lee con el propósito de analizar qué aspectos de la sociedad de la época se abordan cómicamente en el cuento, ¿cierto? ¿Qué aspectos de la sociedad de la época se abordan cómicamente en el cuento? ¿En qué consiste una propina? ¿En qué casos se entrega? Ya, ahí está, hay 2 preguntas, ¿cierto?, relacionadas con la propina, de Baldomero Lillo. Bien. Ustedes saben que la propina se ocupa acá como una forma a ver, ¿cómo llamarlo? Una forma de regalía o regalo a las personas que brindan un servicio, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy, obviamente, si voy a un restaurante, a mí me atienden bien, ya obviamente que la persona que me atienda se va a ganar una propina por el buen trabajo y obviamente por la buena atención, ¿ya? Bien, eso es como, ustedes saben de que más de alguna vez han visto por ahí que se le da propina a los meseros o garzones que trabajan en restaurantes, etcétera. Bien, la propina entonces de Baldomero Lillo dice así: echó una mirada de desesperación a la esfera del reloj y abandonando el mostrador irrumpió en su cuarto como una tromba. El tren salía a las 5 en punto y tenía por consiguiente los minutos precisos para prepararse. Lavado y perfumado con nerviosos movimientos se puso la camisa de batista. ¿Y quién es batista? Tela fina muy delgada, ¿cierto? Eso es batista, una tela fina, seguramente como la seda, algo parecido, ¿ya? La corbata de raso y vistió enseguida el flamante frac que el sastre le entregara la semana anterior. Hecho una última mirada al espejo, se abotonó el saco de viaje y encasquetándose el sombrero de pelo en 4 brincos, se encontró en la calle. Solo disponía de media hora para llegar a la estación situada en las afueras de la polvorosa villa. Ya, entonces, encasquetándose, ¿qué significará aquí está, encasquetar? Encajar bien en la cabeza el sombrero, gorra, boina, etc. Eso significa encasquetar, cuando uno se pone un sombrero, ¿cierto?, le queda ajustadito. Bien, entonces la primera parte, ¿cierto?, habla de una persona que se está preparando para salir, se perfuma, ¿cierto?, se lava, se pone su camisa batista, que parecía la seda, y un sombrero, ¿cierto?, que donde él se lo pone ahí para verse un poquito más, obviamente más elegante. Bien, alguien que quiera leer o pueda leer hasta aquí, lo que está seleccionado, levante la manito. ¿Quién quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Ya, Martín Gutiérrez, te escucho. Mientras corría por la acera miraba ansiosamente delante de sí, mas la suerte parecía sonreírle, pues al doblar la bocalle Boca calle. encontró bocacalle, Ujú. sorry, encontró un coche al cual subió gritando mientras cerraba la portezuela. Arrea, arrea, de firme voy a tomar el tren de las 5. El arruiga, ¿qué son esas palabras? Arruiga, Auriga. El auriga, auriga. mire, el auriga es un hombre que gobierna las caballerías de un carruaje. O sea, debe ser el que maneja Chofer. debe ser el que va con el látigo y pegando a los pobres caballos, ¿cierto?, en un carruaje. Ese es el auriga. Siga nomás.
Que era un gigantón descarnado y seco, contestó. Apurada está la cosa, patrón. Vamos muy retrasados. 5 pesos de propina si llegas a tiempo. Ok, gracias Martín. Bien, sigamos entonces. Entonces, bueno, ahí retomando un poco la lectura que acaba de leer Martín, ¿cierto? Se dice que el personaje, ¿cierto? Ansiosamente, bueno, él sale sonriente, ¿cierto? Sale muy contento, ¿ya? Y obviamente que tenía que tomar el carruaje, ¿ya? Obviamente que en el carruaje iba un gigantón descarnado y seco, ¿cierto? Apurada está la cosa, patrón, dice, vamos muy retrasados. Ya, y ahí le da 5 pesos de propina para que llegue a tiempo, o sea, para que apurara la marcha del caballo, ¿cierto? O del carruaje para llegar a tiempo. Entonces él le paga un dinero como una especie de incentivo y de decirle, ya, tome aquí, páguese para que se apure, por favor, porque vamos atrasados, ¿cierto? Eso es como una forma de decir. Bien. ¿Quién puede leer entonces lo que está acá abajito de forma voluntaria? O si no, yo le pido a alguien. Alguien que levante la manito, a ver. Vamos a ver quién se atreve a leer. Bien, le voy a pedir entonces a si me puede leer Valeria Cubillos. ¿Me escuchas, Valeria? Valeria, ¿me escuchas? Parece que Valeria tiene problemas con el audio. Bien, a ver, veamos acá. Samuel Blanco, ¿me escuchas, Samuel Blanco? Sí, profe. Ya, Samuel, ¿puedes leer eso, por favor, lo que está seleccionado? Sí. Un diluvio de fustazos y el arranque repentino del coche anunciaron al pasajero que las mágicas palabras no habían caído en el vacío. Recostado en los cojines, metió la diestra en uno de los bolsillos del amplio saco de brin, extrayendo de él una elegante esquela con bordes dorados. Leyó y releyó varias veces la invitación, en la cual su nombre, Octaviano. Octaviano Pío V de las Mercedes Palomares, aparecía con todas sus letras tazadas, al parecer por una mano femenil. Una nota que decía al pie, se bailará. Ok, gracias. Bien, entonces miren cómo se llamaba el tipo, Octaviano Pío V de las Mercedes de Palomares. Wow. Ya. Fustazos, miren, aquí dice un diluvio de fustazos. ¿Y qué es lo que es fustazos? A ver, vamos a buscar esa palabra. Aquí está. Es un golpe dado con una fusta o una vara flexible. Ah, ya. Es un... Ah, ya, era el golpe que le daba a los pobres caballitos, ¿cierto? Mientras iban andando en el carruaje. ¿Ya? Por eso dice, y el arranque repentino del coche, ¿cierto? Le pegó un fustazo a los caballos y los caballos salieron, ¿cierto? Disparados, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Se sintió ese golpe al momento de salir disparados los caballos, ¿ya? Y la esquela, ¿qué es lo que es la esquela? Es un papel en el que se dan citas, se hacen invitaciones o se comunican ciertas noticias, ¿ya? Y la esquela, ¿cierto? Con bordes dorados, leyó y releyó varias veces la invitación. O sea, a él le había llegado una invitación, ¿cierto? Y de hecho iba a esa invitación. Y salía su nombre, ¿cierto? Ya lo acabo de nombrar, ¿ya? Y con sus letras trazadas al parecer por una mano femenil, sino que una mano de mujer o femenina, eso es lo que quiere decir. Y una nota que decía, se bailará. Y obviamente que él cuando leyó esa nota y que decía se bailará, seguramente se puso muy contento, ¿cierto? Porque obviamente iba a compartir ahí con las mujeres, etcétera, etcétera. Bien. Ya, alguien que por favor me lea hasta aquí. Hasta ahí. Alguien de forma voluntaria. O si no, yo lo pido. A ver. Voy a pedirle a Dylan. Dylan, ¿me escuchas?
Dylan, ¿me logras escuchar? Me parece que Dylan tenía problemas con audio la otra vez. Aquí ahí está el Joaquín Varas. Joaquín Varas. Hola Joaquín, ¿me escuchas? Hay dos participantes levantaron la mano. Aquí me acaban de indicar. A ver. Ya, Joaquín Muñoz. Mientras el coche, a ver, no veo nada. Mientras el coche corre envuelto en una nube de polvo, el impaciente viajero no cesa de gritar, adhiriéndose con pies y manos a los desvencijados asientos. Más deprisa, hombre, más deprisa, Ese, más ya, bien, aprisa. más aprisa, claro. Entonces ahí ya el hombre estaba desesperado, ¿cierto? Por poder llegar a la fiesta. Y desvencijados, ¿qué significará desvencijados? Desunidos, desarmados, ¿cierto? O sea, los asientos donde iba este señor estaban todos, ¿cierto? Seguramente maltratados, estaban ya, como se dice, no estaban arreglados, ¿cierto? Por eso dice que estaban todos desunidos, desarmados, sueltos, ¿ya? Y obviamente que mientras iba el carruaje el camino a la fiesta, ¿cierto? Iba tirando mucho, mucho polvo, ¿bien? Ok, gracias. Dice así, de Palomares, primer dependiente de la Camelia Roja, es un bizarro. Aquí hay dos palabras ya, no, hay tres palabras. A ver, de Palomares, primer dependiente de la Camelia Roja, es un bizarro, mozo de rostro modelo, aventajada, estatura y cuerpo esbelto y elegante. Era el favorito de la clientela femenina de la villa. Ya, entonces, obviamente ya al principio de la historia se nota que él cierto, se arregla bien y por cierto, aprovechando de su rostro, de su estampa, ¿cierto? Lo hacía también muy particular y atraía a las mujeres. Eso es lo que quiere decir esta parte del texto. ¿Y qué significa dependiente? Empleado que atiende a los clientes en una tienda, ¿ya? Después dice bizarro, valiente, arriesgado, ¿ya? Aventajada, notable y digna de llamar la atención. ¿Ya? Eso significan esas palabras como vocabulario. Recuerden que también ahí ciertos vocabularios es importante que lo vayan anotando también en el portafolio para que sepan también qué significa cada palabra. Y les sirve también una forma de estudiar. Ya dice, de Palomares, primer dependiente de la Camelia Roja, es un bizarro mozo de rostro moderno, aventajada estatura y cuerpo esbelto y elegante. Era el favorito de la clientela femenina de la villa, que no quería ser atendida sino por él, con gran desconsuelo de los demás horteras, que no podían conformarse con esta, para ellos injustificada preferencia, muy listo con su sonrisa de caramelo y su labia insinuante, meliflua y almibarada, hacía prodigios detrás del mostrador, muchas veces su sutileza de manos era notada por las compradoras que se contentaban con decir, ¡qué descarado ladrón! Pero roba con tanta gracia. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, la ilustración, ahí vemos al señor Palomares, ya ahí está, y subiéndose obviamente al famoso carruaje. Bien, alguien por favor de forma voluntaria que me lea eso. Ah, ¿y qué es lo que hay? Falta una palabra que definir acá. ¿Qué es horteras? Vamos a ver lo que es horteras. Horteras. Todavía no me aparece acá. A ver si me aparece. Aquí está. Ah, hortera, dice. Empleado de una tienda de telas. Ah, ya, mira, es un empleado de tienda. Seguramente un vendedor. Eso significará hortera, ¿ya? Ok, alguien que pueda leer esto, por favor, lo que está seleccionado. Levánteme la manito. A ver, Fabiana Calderón, ¿me escuchas? Juanita Arias, ¿me escucha? Fabiana o Juanita. Brittany, ¿me escuchas?
Renata, ¿me escuchas? Renata Susarte. Sofía Marchán, ¿me escuchas? Ok. ¿Alguien que pueda leer, por favor, eso? Se agradece la participación. Profe, no tengo audio, dice la Sofía. Ya, a ver, alguien que pueda leer eso. Valeria Cubillos, ¿me escuchas? Steven Covarrubias. Steven Covarrubias, ¿me escuchas? Ya, voy a leerlo yo entonces. Dice, una tarde entró a la tienda una de las más importantes parroquianas de la Camelia Roja, la linajuda, doña Petronila de los Arroyos, acompañada de su hija, la linda Conchita, pimpollo de 22 primaveras. Residentes en un pueblecillo cercano, habían tomado el ferrocarril con el objeto de hacer algunas compras, pues estaba ya muy próximo el día del Santo de la Niña, que se celebraba con grandes festejos. ¿Ya? Bien, ahí ya de alguna manera empiezan a aparecer, ¿cierto? Las mujeres, empiezan a aparecer las personas, digamos, importantes de alguna manera, ¿ya? Y doña Petronila, ¿cierto? De los Arroyos, acompañada de su hija, la linda Conchita, ¿cierto? Era una persona de 22 años, 22 primaveras, ¿ya? Y tenía el objetivo de realizar algunas compras en el pueblo. Y estaba obviamente de santo, ya le iban a celebrar el santo a la niña, ¿cierto? Bien. A ver. Martín, ¿puedes leer nuevamente esto, por favor? O sea, que lo leas, por favor. Martín Sí, Gutiérrez. profe. ¿Ya? Sí, sí. Ah, ya. Por favor. El principal destino para atender a tan rumbosa clienta al imprescindible de Palomares, quien hizo aquella vez tal derroche de sonrisas y genuflexiones, tomó a posturas tan distinguidas y desplegó tan cúmulo de habilidades horteriles, que la majestuosa dama, prendada de la distinción y finura, que aquel buen mozo dijo a su hija estas palabras que cayeron en la tienda como una bomba. Chochita, no te olvides de enviar al señor de los Palomares una invitación para que honre su presencia nuestra modesta tertulia. Ujú. La niña sonrió graciosamente y lanzó una picaresca mirada al favorecido contestó. Gracias. Bien. Por si acaso, es Conchita, no Chonchita. Ahí Conchita. te confundiste, ya, pero está bien. Gracias, Martín. Ya, entonces, el principal, ¿cierto? Principal, ahí está la palabra principal, significa quien está, obviamente, a la cabeza de un negocio, ¿cierto? Es como el líder. Rumbosa, pomposa y magnífica. Ya, rumbosa significa pomposa y magnífica. Genuflexiones es reverencia, hace como una especie de reverencia, ¿cierto? Como una forma de respeto. Ya, eso significa genuflexión. Prendada, enamorada. Tertulia, en reunión de personas que se juntan a conversar. Bueno, eso ya uno ya más o menos sabe lo que es una tertulia. Realmente conversar o recrearse. Bien, chicos, en honor al tiempo, vamos a seguir la lectura en la próxima clase y vamos a ir analizando cada pasaje de la historia, ¿ya? Recuerden que se trata de un señor que iba a una fiesta bailable, ¿cierto? Iba muy arreglado, como lo veían en la ilustración, ¿ya? Aparecen también ahí las mujeres durante la historia, ¿ya? Y todo tiene que ver con la propina, ¿ya? Ese es el texto de la propina de Baldomero Lillo. Es un fragmento, por si acaso, y es un cuento, ya para que lo tengan en cuenta.
Bien, chicos, necesito entonces que nos volvamos a conectar, ¿ya?